ahora tenemos una entrevista para abordar este tema del nuevo código electoral propuesto por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué es lo que propone y qué contiene? Vamos a conversar sobre este tema precisamente con Manuel Chuquillanqui. Él es abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, Paloma? Buen día. ¿Podría comentarnos, por favor, cuál es la propuesta de este nuevo código electoral? Primero hay que entender qué cosa es un código electoral. Un código electoral es una norma que reúne toda la normativa electoral en un solo cuerpo. Hay que recordar de que en el Perú actualmente hay aproximadamente una docena de normas electorales. Normas que han sido aprobadas en distintos momentos del tiempo y que constantemente sufren reformas y modificaciones. Entonces, para darle mayor orden y para evitar las lagunas y contradicciones que normalmente ocurren cuando tienes normas muy dispersas que han sido aprobadas además en distintos momentos del tiempo, el Jurado Nacional de Elecciones propone la aprobación de un proyecto de código electoral. Ahora, aquí es importante notar de que el anteproyecto de código que se ha presentado el día en que se entregaron las credenciales a los señores congresistas de la República no es la primera versión del proyecto de código ni es la primera oportunidad en la que el Jurado Nacional de Elecciones está propugnando la aprobación de uno. Ya desde el año 2011 el Jurado Nacional de Elecciones ha propuesto la aprobación de un proyecto de código electoral. Lo ha propuesto también en el 2017 y en el 2019. En cada una de estas versiones el proyecto de código ha ido enriqueciendo y aumentando y proponiendo cosas nuevas, aprendiendo de las experiencias que el Jurado Nacional de Elecciones ha tenido a través de todos los procesos electorales, ¿no? Y ahora más recientemente con el proceso de referéndum del 2018 y obviamente las elecciones congresales extraordinarias que se celebraron el mes pasado. Y precisamente ya se ha presentado este anteproyecto el día viernes. El titular del Jurado Nacional de Elecciones ha solicitado a los congresistas que puedan evaluar ya esta propuesta. ¿Qué es lo que contiene básicamente? El proyecto básicamente busca, como te decía, unificar las normas electorales, pero también inserta algunas mejoras, ¿no? ¿Cuáles son esas mejoras? Por ejemplo, nosotros propugnamos la creación de jurados electorales descentralizados, pero que tengan vocación de permanencia, ¿no? Esa es una de las modificaciones más importantes que tiene el proyecto de código. Es decir, que no solamente se instalen para los procesos electorales como se hace en la actualidad. En efecto. Actualmente, como bien ha señalado, los jurados electorales especiales son entes temporales. Solamente se instalan para efectos de un proceso electoral y una vez este termina, estos se cierran. Lo cual lleva no solamente a una pérdida de experiencia, sino también deja ciertos vacíos en la jurisdicción electoral, por ejemplo, para tratar casos de suspensiones o vacancias. Entonces, para evitar esta pérdida de experiencia, porque los miembros que son elegidos para los jurados electorales especiales y el personal de los jurados electorales especiales no necesariamente va a ser el mismo en un siguiente proceso electoral, y para justamente tener una jurisdicción electoral reforzada en temas de suspensión y vacancias, que el Jurado Nacional de Elecciones propone la creación de jurados electorales descentralizados permanentes, que serían unos 6 o 7 jurados electorales especiales distribuidos a nivel nacional. ¿Cuál sería la distribución? Esto es algo que el Jurado Nacional de Elecciones tendría que ver ya en una reglamentación una vez estos se aprueben. Pero lo importante aquí resaltar es de que sí seguirían existiendo jurados electorales descentralizados temporales que se activarían en caso un proceso electoral así lo requiriese, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una elección regional y municipal, donde tenemos 90 jurados electorales especiales, obviamente una cantidad de 6 o 7 es insuficiente y tendrían que activarse los jurados temporales, pero bajo la guía y la experiencia de esos jurados electorales permanentes que funcionarían todo el tiempo, como su nombre lo señala, ¿no? ¿Cuáles son otras de las propuestas de los temas? Hay temas que son más urgentes, por ejemplo, de resolver, como por ejemplo el caso de los peruanos en el extranjero. En las reformas de agosto se modificó el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones y lamentablemente el legislador no señala en dónde votan los peruanos en el extranjero, no señala la circunscripción electoral a la que pertenece. El presidente el día del Jurado Nacional de Elecciones el día viernes señaló que este es un tema importante que tiene que revisar el Congreso de la República para poder de alguna forma devolverles en la práctica el derecho al voto. Pero también es importante resaltar que el Jurado Nacional de Elecciones en el proyecto de código ha planteado la creación de una circunscripción especial para los peruanos en el extranjero, de tal forma de que estos sean representados directamente por un representante. Algo similar se ha hecho con los pueblos indígenas, a los cuales también el código propone la creación
de un distrito electoral especial. Pero no solamente se queda allí, sino también propugna la aplicación de la cifra repartidora diferenciada para las consejerías regionales, de tal forma de que los escaños que se han asignado o se han aumentado a una circunscripción para candidatos indígenas sean efectivamente ganados por candidatos indígenas. Para garantizar su participación. En efecto, para garantizar su participación. Y un tema adicional más que es importante tiene que ver, por ejemplo, con paridad y alternancia. Es cierto que el Congreso de la República aprobó en agosto la paridad y la alternancia de forma progresiva, pero el Jurado Nacional de Elecciones estima de que esto debería aplicarse de lleno, es decir, llegar al 50% de una vez, pero también extender la aplicación de la paridad y alternancia a nivel subnacional, tanto a consejeros regionales como a los consejos municipales, distritales y provinciales, puesto que no hay ningún motivo ni ninguna razón que permita pues una diferenciación de este tipo, ¿no? Esta y otras propuestas más están incluidas en este nuevo anteproyecto, ¿no?, de Código Electoral. Sin embargo, también con miras a las elecciones generales 2021 se hace una propuesta. ¿Cuál es esta? Básicamente no se hace una propuesta, sino se señalan algunos temas que son de importancia que tenga que tratar el Congreso de la República, ¿no? El primero de esos temas tiene que ver con la intangibilidad electoral. El presidente viene señalado de que la regla de intangibilidad tiene que mantenerse a un año antes de la elección, pero por las circunstancias especiales de la elección general del 2021, en tanto estamos entrando un periodo de reforma electoral que va a ser bastante corto, se propone reducir la intangibilidad a la fecha de la convocatoria. Es decir, aproximadamente o como máximo 270 días antes de la elección o 9 meses antes de la elección. Esa es la propuesta que se ha lanzado y que tiene sentido en tanto la fecha de convocatoria es la fecha en que inicia el proceso electoral y a partir de ese momento no tendrían por qué cambiar las reglas electorales. Además de esto, el presidente ha hecho una invocación para que se traten dos temas muy urgentes. El primero ya lo mencioné, que tiene que ver con la circunscripción en la que van a votar los peruanos en el extranjero, pero también tiene que ver con un proyecto de ley que incorpora en la Constitución el artículo 34A, que se aprobó en primera votación, pero que requiere de una segunda votación en el Congreso de la República para determinar si ese artículo se va a incorporar o no en la Constitución. El artículo 34A establece un impedimento para ser candidato y básicamente señala que se va a tener que generar un impedimento a aquella persona que tenga una sentencia en primera instancia, una condena penal en primera instancia, ¿no? Lo que generaría ya el impedimento para ser candidato. Es necesario determinar cuáles son los impedimentos lo más pronto posible para poder determinar también la reglamentación que va a ser aplicable al proceso electoral en ciernes. Es importante también aquí recordar de que en agosto se aprobó la aplicación de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias en el país, que van a tener que tener lugar este año. Eso, sumado al hecho de que la ley demanda de que exista la posibilidad de que se hagan elecciones internas previas a estas primarias, hacen que el cronograma electoral sea un poco más extendido. Y eso obliga a de que sea necesario determinar urgentemente estos puntos que el presidente ha señalado bien el día viernes, ¿no? Tanto la circunscripción en donde van a votar los peruanos en el extranjero, como definir cuáles van a ser los impedimentos para ser candidato. Bien, también nos gustaría que nos comente cuál sería la expectativa, en todo caso, en este tiempo que ya se va a instalar el Congreso de la República del Jurado Nacional de Elecciones. La expectativa que se tiene es de que el Congreso de la República obviamente apruebe una reforma adecuada a los procesos que vamos a tener. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones espera obviamente que se apruebe un código. Que se apruebe un código con miras a las elecciones que van a venir obviamente posteriormente al 2021. Si se aprobase un código ahora sería lo ideal, pero teniendo en cuenta el margen corto de reforma electoral que hay, lo ideal sería de que el Congreso de la República tome en consideración las propuestas que el Jurado Nacional de Elecciones está planteando en el anteproyecto y que próximamente presentará oficialmente en el proyecto de Código Electoral, y que éstas se vean plasmadas obviamente en la reforma que se vaya a hacer en estos meses, ¿no? Obviamente, propuestas de manera individual en todo caso. Podrían tratarse de forma individual, teniendo en cuenta nuevamente de que los plazos que vamos a tener van a ser bastante cortos, ¿no? Y nuevamente haciendo referencia al hecho de que tenemos procesos de primarias y de elecciones internas
que la ley ha aprobado en agosto y que también van a tener que ser tratados en este lapso de tiempo, ¿no? Es importante recordar de que no solamente se necesitan las modificaciones legales, sino también se tienen que emitir los reglamentos correspondientes y es por eso importante saber de antemano las decisiones que van a tomar en el Congreso de la República. En todo caso, es importante que los congresistas den prioridad a este tipo de temas, ¿no? En efecto, es importante que tomen prioridad sobre la reforma electoral y sobre todo a los 3 temas que el presidente ha invocado, ¿no? El tema de intangibilidad, peruanos en el extranjero y obviamente definir cuáles van a ser los impedimentos para ser candidato. ¿Podría darnos detalles sobre esta reunión técnica que sostendría el Jurado Nacional de Elecciones con las bancadas del nuevo Congreso? Sí, el presidente, como bien ha señalado, ha anunciado que se va a realizar una reunión con los representantes de cada bancada. Pero esta todavía no ha sido determinada una fecha en específico, en tanto el Congreso de la República todavía no se ha instalado. Hay que recordar que las credenciales se entregaron el día viernes y esto todavía va a tener un proceso interno dentro del Congreso de la República hasta que los congresistas puedan juramentar. Pero estoy seguro de que en los siguientes días el Jurado Nacional de Elecciones anunciará la fecha en la cual se va a realizar esta reunión, luego obviamente de cursar las invitaciones a cada una de las bancadas. Bien, sobre los otros entes del sistema electoral, ¿también se ha se ha reunido la propuesta de estos en este anteproyecto del Código Electoral? El anteproyecto de Código Electoral, como su propio nombre lo dice, es una propuesta de propuesta, ¿no? Es la idea o digamos la línea que el Jurado Nacional de Elecciones está planteando como un punto de partida, pero obviamente puede recibir comentarios, los cuales los estamos haciendo a lo largo de estos días y que obviamente se van a ver plasmados ya en el proyecto final que se entregue al Congreso de la República una vez esté instalado. Perfecto. Muchísimas gracias. Hemos conversado sobre este nuevo proyecto de código electoral que tendría que ser evaluado de manera célere por los congresistas una vez esté instalado ya este Parlamento. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Paloma.